Estimados estudiantes, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saluda el profesor Dante Calderón del curso de Gestión Empresarial. Les doy la bienvenida en esta semana más. Espero que se encuentren bien. Bien, el día de hoy tenemos en esta sesión el tema el costo de producir, ¿sí? Para entender un poquito, veamos la siguiente gráfica. Si nos ayuda el internet. Fíjense en esta gráfica, ¿no? Más o menos nos va a dar una pista de lo que vamos a hacer el día de hoy. Aquí tenemos a Julio y a Daira teniendo una conversación y ellos están preparando algo. Vemos ahí algunos utensilios, una cuchara, un, un bowl, unos vasitos que están llenos de un tipo de refresco o algo parecido a la gelatina y un sobre, ¿cierto? Y más o menos la conversación va así. Daira, ahora que estamos elaborando nuestras gelatinas, ¿a cuánto las venderemos? Y Daira le responde a Julio, Julio, no estoy segura, pero una vez que terminemos de producir, nos sentaremos a calcular nuestros costos, ¿sí? Entonces, ¿qué es el costo, no? Vamos a intentar bueno, no intentar, vamos a entender el- la definición de costo. Entonces, básicamente acá tenemos tres preguntas referidas a la gráfica. ¿Qué hacen Daira y Julio? Pues están preparando gelatina. Ahora ya sabemos que están preparando gelatina después de haber leído esa pequeña introducción, esa pequeña conversación. ¿De qué están conversando los dos? ¿De qué creen que están conversando? De un negocio, ¿no? De un negocio, ¿cierto? ¿Qué tipo de negocio? Pues vender gelatinas. Y están en todo el proceso de la producción, ¿sí? De la gelatina. Y para tu emprendimiento financiero y social, ya sabes establecer costos. El costo es básicamente entender la cantidad de dinero que vamos a utilizar para preparar nuestro producto, ¿sí? ¿Cuánto dinero nos cuesta hacer las gelatinas? ¿Cuánto dinero nos cuesta comprar los caramelos, comprar los chocolates que vamos a vender en nuestra tienda? Entonces, nos referimos a todos los pagos que realizamos por cada insumo, por cada elemento, por cada materia prima, por cada mano de obra, porque la mano de obra también cuesta. La mano de obra es la persona que realiza la actividad para producir el producto. En este caso, ¿sí? ¿Cuáles serían los costos de Daira y Julio? Aquí los tenemos, ¿no? Aquí los tenemos. La gelatina, los sobres de gelatina, los vasitos, ¿no? El cucharón, el bowl, ¿no? La gelatina está disuelta en agua y el trabajo de Julio y de Daira, más o menos para entender. Todos estos elementos, los que encontramos aquí en este gráfico, se refieren al costo de producir gelatinas. Bien, continuamos. Entonces, vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo ayuda a mejorar mi emprendimiento el saber establecer costos de producción de manera precisa? Nos ayuda muchísimo, nos ayuda muchísimo a mejorar nuestro emprendimiento, nuestra idea de negocio. Porque nos va a ayudar a calcular cuánto estamos gastando, cuánto dinero va a salir de nuestro bolsillo, ¿sí? Cuánto dinero va a salir de nuestro bolsillo
para producir ese producto, para adquirir ese producto que pensamos vender a nuestros clientes. ¿Y a cuánto le vamos a vender el producto? ¿Cuál va a ser su precio? ¿De qué va a depender el precio? Obviamente que el precio va a depender del costo, de la cantidad de dinero que me haya tocado invertir para producir ese producto. Si el vaso de gelatina, a mí el costo de mi vaso de gelatina es de 50 céntimos, yo no lo voy a vender a 30 céntimos. Si yo, gracias a haber sacado los costos para poder saber el precio de cada eh, vasito de gelatina, a mí me va a ayudar a poder ponerle un precio para la venta, porque debo de obtener una ganancia. ¿De acuerdo? Ahora, otro asunto importante. ¿De qué otra manera me va a ayudar el calcular mis costos? ¿No? Me va a ayudar porque al tener un control de lo que estoy gastando, puedo yo inclusive utilizar una hoja comparativa, cosa que ya hemos visto en clases anteriores, y buscar los mejores precios. Por ejemplo, al momento de comprar la gelatina. ¿Qué significa eso? Reducir o controlar mis costos. Si yo compro normalmente mi gelatina en la tienda A que me cuesta 5 soles, y en algún momento yo me doy cuenta que en otra tienda me lo dejan a 4 soles, definitivamente me voy a ir a la otra tienda y la voy a comprar a 4 soles. Eso significa que mis costos se van a reducir y que mi ganancia va a ser más amplia. ¿Sí? Y si mi ganancia va a ser más amplia, yo voy a poder tomar decisiones. Si es que venderlo más barato o venderlo al mismo precio o venderlo más caro. Y si yo tomo la decisión de venderlo más barato o el mismo precio o a un precio un poco más elevado, yo voy a planificar lo que voy a hacer para el futuro con mi empresa. Entonces son estas 4 cosas que nos van a ayudar gracias a conocer los costos para producir en mi emprendimiento. Y podemos utilizar, como les dije hace unos minutos, mis hojas comparativas. Esto lo podemos hacer en una hojita y lo podemos más o menos hacer así. Fíjense, así. Acá puedo tener mi cuadro de costos de producción. Volvamos al tema de Julio y Daira, que necesitan saber el costo de producción de 180 vasos, por ejemplo. Pero bueno, eso déjenmelo ahí. La parte de abajo la vamos a dejar para el final. Fíjense en el cuadro. Estos son mis costos para preparar una gelatina y poder venderla. O vasitos de gelatina para la venta. Materia prima e insumos. ¿A qué nos referimos con materia prima? A la gelatina en polvo. ¿Qué insumos necesitamos? Agua, vasos y cucharitas, ¿no? Profesor, ¿le puedo poner yo un poquito de leche para que salga con un color diferente y se vea más bonito? Sí, pero acuérdate que al incluir un insumo extra, también el costo de ese producto se va a elevar. Unos que les ponen choco chips, otros que les ponen leche, otros que les ponen un poquito más de azúcar. Acuérdense que su costo va a elevar y eso significa que el precio del producto también va a elevarse. Un segundo elemento del costo es la mano de obra directa. Sí, esa mano de obra directa que prepara, la persona quien prepara y vende las gelatinas. Ahora, si ustedes quieren que ese costo sea, digamos, solamente dirigido para ustedes, pues trabajen solos, ¿no? Estamos hablando de ideas de negocio pequeñas. Entonces, mientras menos personas trabajen para nosotros, ya que nuestras ideas de negocio son pequeñas, pues la ganancia va a ser mayor, ¿sí?
Y al final también tenemos otro elemento del costo que son los utensilios, ¿no? Que son los pocillos, los bowls, las bandejas, los cucharones que a veces no tenemos y tenemos que comprar. Bien, entonces, volvemos, ¿no? ¿Qué son los costos de producción? ¿Qué son los costos de producción? Nos referimos a todo el desembolso de dinero, el sacar dinero de nuestro bolsillo, ¿para qué? Para poder elaborar el producto. Por eso le llamamos costos de producción. Desembolsar dinero para producir. ¿Y qué vamos a producir? El producto. ¿Sí? Son aquellos costos relacionados con los procesos productivos. ¿Qué cosas son los procesos productivos? Lo que les acabo de mencionar, ¿no? El cómo hacer una gelatina. Hervir el agua, ¿no? Separar el agua, ponerla en un bowl, en un pocillo, mezclarla con la gelatina en polvo, echarle un poquito de azúcar, otros le ponen leche, otros le ponen choco chips, etcétera, etcétera. De ahí lo guardamos en la refrigeradora por una cantidad de horas. Todo ese proceso se le llama proceso productivo. Entonces, mis costos de producción, ¿sí? Sería todo lo que implica a todo lo que se le podría llamar el proceso productivo. Inclusive a mi trabajo como persona. Yo no lo debo de hacer gratis, porque yo no voy a invitar mis gelatinas, yo voy a venderlas. Y como voy a venderlas, yo estoy trabajando para hacer mis gelatinas. Y yo tengo que tener un margen de ganancia como trabajador de mi propia empresa. Pero estamos hablando mucho sobre el tema de materia prima, ¿no? ¿Qué cosa es la materia prima? Para empezar, es uno de los ingredientes que se utilizan en nuestro proceso productivo, ¿no? Por ejemplo, fíjense aquí. Aquí tenemos una materia prima en la figura acá de la izquierda. Harina de trigo. La harina de trigo, ¿no? El trigo es la materia prima. Acá están los granos de trigo. Fíjense, acá están los granos de trigo, ¿no? Que son transformados en harina. La materia prima son los granos de trigo, que son transformados en harina de trigo y que después esta harina de trigo es transformada en pan. De igual manera pasa con la gelatina. Esto vendría a ser la materia prima, la gelatina en polvo, que mezclada con leche, con choco chips, con lo que ustedes quieran, ¿no? Con agua, se convierte en esto de acá que vemos a la mano derecha. Entonces, ¿qué es la materia prima? Es aquel insumo, aquel elemento que al ser transformado, en este caso en harina, y en este caso en esta agua de gelatina, pues se transforman en un producto final. Si nos referimos al grano de trigo, nos estamos refiriendo al pan. Y si nos estamos refiriendo a la gelatina en polvo, nos estamos refiriendo a la gelatina ya como producto terminado. ¿A quiénes nos referimos a la mano de obra directa? ¿Quiénes son las manos de obra directas? Ustedes, yo, Daira y Julio, ¿no? Los adolescentes que vimos al comenzar la clase. Son aquellas personas que se encargan de transformar la gelatina en el producto final, que la harina la transforman en pan. Y ellos necesitan también que son parte de la estructura de costos, porque necesitan ganar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ya sabemos los que son, digamos, entendemos los que son los costos, sabemos los beneficios de calcular nuestros costos, tener un precio específico, reducir nuestros costos si son necesarios,
tomar decisiones diferentes con respecto a nuestra empresa y sobre todo planificar para el futuro. Ya hemos hablado de los costos de producción, ¿cierto? Todo lo que se necesita para producir un producto final. Ya sabemos que la materia prima, ya sabemos que la mano de obra y ya sabemos cómo hacer nuestro cuadro de costos de producción. Identificar. Vamos a leer lo último acá. Fíjense. Julio y Daira necesitan saber cuál será el costo de producción de 180 vasos de gelatina. O sea, Julio y Daira necesitan saber cuánta plata deben de tener para producir, para hacer 180 vasos de gelatina. No saben cuánta plata necesitan. Entonces, en un sobre de gelatina, acá está, fíjense bien, pongan atención, en un sobre de gelatina, de un sobre de gelatina, podemos hacer 12 vasos. ¿Ya? Miren, en un sobre de gelatina se pueden hacer 12 vasos. La mano de obra se considera una hora tanto para la producción como para la venta. El monto es considerado en base a un jornal mensual que es de 750 nuevos soles. Vamos a ver acá. Perdón. Entonces, nosotros tenemos que echar números en este caso. Si nos referimos a la gelatina en polvo, nosotros vamos a saber que un sobre va para 12 vasos. Entonces, si yo necesito saber cuántos sobres voy a necesitar en 180 vasos, pues podemos fácilmente hacer la regla de 3. Si en 12 vasos tengo para un sobre, si en 12 vasos igual a un sobre, 180 vasos igual a cuántos sobres. Y hacemos la regla de 3. Ahí tenemos la cantidad. ¿Sí? Eso lo vamos a desarrollar en la siguiente clase. No se preocupen. ¿Sí? Y también vamos a establecer un poco la manera de estructurar el costo de acuerdo a la mano de obra. ¿Sí? Lo más importante que debemos de rescatar el día de hoy, estimados alumnos, es, número uno, el saber identificar, el saber entender qué cosa es el costo. ¿A qué nos referimos con costo? Número dos, ¿para qué nos sirven los costos? Calcular los costos en un emprendimiento, en una idea de negocio. En tercer lugar, ¿a qué nos referimos con costos de producción? Que ya lo hemos visto anteriormente. El significado de materia prima y mano de obra directa. Y, de alguna manera, estructurar un cuadro de costos de producción. Ahora, la manera, ¿no? La manera como se hace, la manera como se elabora un cuadro de costos de producción, la vamos a hacer la siguiente clase. ¿Sí? Paso a paso, ya conocemos la teoría. En la siguiente clase nos vamos a dedicar a la práctica para que ustedes en 2 o 3 semanas puedan presentar sus propias estructuras de costo, sus costos de producción para cualquier, digamos, idea de negocio que se les pase por la cabeza hoy en día y que puedan ponerlos en práctica en sus casas. La pregunta para la semana, para compartirla con sus padres, con sus familiares, es la siguiente. ¿En cuál de estas actividades te gustaría iniciar tu propia idea de negocio? ¿Sí? ¿Qué te gustaría hacer, emprender para poder iniciar tu negocio? ¿Y por qué? Bien, chicos,
Entonces, ya tenemos la primera parte de la clase referida a los costos de producción, o lo que teníamos como título, regresamos al título, el costo de producir, ¿sí? Ya tenemos la parte de teoría y a partir de la otra semana comenzamos con la explicación de la práctica, el cómo estructurar nuestros costos de producción. Bien, chicos, espero que hayan comprendido la clase de hoy. Vamos a hacerlo paso por paso. Eh, Sigan haciendo sus actividades académicas. Nos vamos a seguir comunicando por Zoom. Un abrazo grande a la familia y a ustedes también. Y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.